El 27 de enero de 1993, un día como hoy, hicieron aparecer en una fosa del paraje conocido como La Romana, en Llombay, Valencia, los cuerpos de 3 de las 4 niñas secuestradas en Alcácer, una de ellas secuestrada sin desaparecer entonces, llamada Esther. Y un día como hoy hace 33 años, en 1989, el pie cortado de la niña Pilar Ruiz Barriga apareció en la calle Alcácer de Valencia. Hace 33 años, el Dr. Papaya desempeñaba un alto cargo en el Estado español. Retrocedamos 33 días. Situémonos en el 26 de diciembre de 1988, 4 meses antes, el 27 de julio de 1988, Rafael Escobedo había sido asesinado en el penal de Dueso, en Cantabria. La orden directa de la sigilosa ejecución fue dada, ni más ni menos, como nadie de ustedes se podía imaginar, por el mismísimo Dr. Papaya, a un funcionario de prisiones y a un mando de la Guardia Civil, contra su voluntad, y a instancias de un personaje, más conocido como Lucifer, un jefe de gobierno excepcional. Rafi Escobedo era el presunto, y falso, asesino más famoso del momento en España, condenado por el asesinato de los marqueses de Urquijo en 1980. Los jueces que llevaron el caso de Rafi Escobedo han sido con el tiempo personajes conocidos dentro del panorama jurídico y político español. Como definió el último juez de Santoña que revisó la causa, el hoy flamante ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska, cada ciudadano tiene escrita una novela sobre su muerte. Ninguno de los jueces que intervinieron en las diligencias durante largos meses, José Antonio Alonso, Fernando Andreu, Mercedes Sancha o Grande Marlaska, determinaron que detrás de la muerte de Rafi Escobedo se escondía un asesinato premeditado. Ninguno de ellos autorizó la exhumación de Rafi para realizar una segunda autopsia. Pero regresemos al 26 de diciembre de 1988. Aquel día el Dr. Papaya se encontraba con su aburrida esposa y sus suegros, en su domicilio de Barcelona, comiendo canelons, celebrando la festividad de Sant Esteve. Durante aquella comida familiar, nuestro protagonista recibió una llamada crucial, de su principal socio e ideólogo de uno de los grupos que componían el entramado de mafias que operaban en la sombra del poder. Ese entramado de mafias era conocido como el Gran Juego. El Gran Juego consistía en implicarse los unos a los otros en la red de corruptelas y en chantajearse sin mencionar el gran secreto espeluznante que a todos silenciaba, los rituales y los sacrificios humanos. El grupo del Dr. Papaya pretendía algo imposible, derrocar desde el centro del poder la cristalización de la socialdemocracia, impedir la intervención cada vez más siniestra del Club de Roma y la Comisión Trilateral en el Estado, y luchar por una libertad que solo el feudalismo autárquico y el paleocapitalismo podían devolver. Trabajaban para ello desde antes de que sucediera el crimen de los marqueses de Urquijo, ocultamente, a espaldas del gobierno y del Estado. Estaba compuesto por políticos, militares, mandos de la policía y de la Guardia Civil, empresarios, banqueros, aristócratas, productores musicales y cinematográficos, artistas y hasta deportistas. Los demás grupos, los enemigos, también. Los adversarios se aliaban en el consenso amenazante de la posmodernidad, que ha terminado imponiéndose y nos ha sumido en la terrible catástrofe humanitaria que sufre hoy Occidente, lo que se llama vulgarmente nuevo orden mundial o de manera filantrópica, agenda sostenible. Algunos de los cabecillas del grupo de los buenos, o si lo preferís, de los menos malos, el del Dr. Papaya, se infiltraban, con mayor o menor importancia, en el organigrama del Estado y del gobierno, y también en la masonería. Aquella llamada del día 26 de diciembre de 1988, pudo suponer un cambio de rumbo en la historia, pero tras el crimen de Alcácer, se les fue derrotando y expulsando del poder. Por desgracia los héroes solo vencen en la ficción. Mario Conde al otro lado del teléfono. El Dr. Papaya se lo imaginó con su pelo para atrás y ese ligero cabreo interior y metafísico característico del que acaba de hacer 40 años, levantando otra vez el vuelo, con, o sin la aprobación de Moncloa esta vez. Mario Conde, que aún gozaba de la simpatía del jefe de Estado, Juan Carlos I, al que había estado ganándose tanto tiempo,
llamó de urgencia para informarle del crimen macabro de Macastre que se había planeado. Citó al doctor Papaya para reunirse en Alicante y diseñar un plan de choque contra el virulento plan de los chantajistas. 2 semanas más tarde de la reunión de urgencia en Alicante, don Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, y también miembro del equipo Papaya, y a espaldas del gobierno, facilita al doctor Papaya los nombres de los robaperas que trabajaban como peones sacrificables, para las sombras satánicas del gobierno, lideradas por los hermanos asesinos Javier y Luis Solana, y Alfonso Calvé. Entre esa variedad de lúmpenes y narcotraficantes de comarca, estaban esos nombres, Miguel Ricard y Antonio Anglés, que finalmente terminaron secuestrando a los niños de Benimamet, Valeriano, Rosario y Pilar, en Catadao, conocidos como las víctimas de Macastre. 4 años más tarde, ambos vándalos de poca monta fueron utilizados para justificar el crimen de Alcácer, sin que llegaran a ver nunca a las 3 niñas. Sentimos por el momento no continuar con la narración de los hechos por motivos privados. Esto solo ha sido la introducción de la introducción. Seguiremos informando cuando sea posible. Atentamente, el equipo Papaya.